especial conferencista internacional y nacional, nuestro hermano Miller Urbano. Bueno, me alegra verlos. Internacional, hermano Miguel. Neimayor. Neiva cada vez más internacional, cada vez más cerca del Ecuador, así que nos sentimos internacionales. Bueno, muy bien. Me alegra de nuevo poder estar aquí. Gracias a mi esposita por este ratico introductorio. Hoy vamos a hablar, como decía la invitación, bueno, realmente hoy y la próxima reunión, si Dios no dispone nada en contrario, vamos a hablar de mayordomía aplicada a el tema de las finanzas. A comienzo de la semana teníamos la intención de darle un enfoque muy dado al concepto propio de la mayordomía, incluso dándole una relevancia importante y fundamental al tema de los diezmos, al tema de las ofrendas y todas estas cosas, pero durante la semana, analizando y estudiando y mirando un poco los temas, creo que resulta pertinente volver a las bases. Por eso en esta primera reunión o en esta reunión del mes de abril, vamos a focalizarnos y vamos a enfocarnos mucho en conceptos básicos que, como les digo, seguramente quienes han estado con nosotros tiempo atrás, el año anterior o los años previos al 2022, seguramente ya lo habíamos hablado, pero creo que resulta fundamental por lo que les decía, y es que las finanzas juegan un papel preponderante y juegan un papel muy importante en la vida de pareja. Muy seguramente se preguntarán, ¿y qué tiene que ver la lectura que hicimos de Lucas con el tema de las finanzas? Sí, generalmente este pasaje de la Biblia o esta parábola que está allí consignada en la palabra se utiliza para otras enseñanzas. Y la verdad es que me encontré esta mañana casualmente con ese pasaje, con un enfoque muy administrativo. Y si bien no nos vamos a detener mucho en él, pues sí es importante considerar los tres tipos de personas que el Señor hace referencia allí. Una primera persona que es aquel que no acepta la invitación a la cena especial porque dice que ha comprado una hacienda y necesita ir a verla. El segundo personaje dice que compró unas 5 yuntas de bueyes y tiene que ir a ponerlas a producir. Y el tercero, que es el que está en postrimerías de su boda y obviamente necesita dedicarle tiempo a su pareja. El autor de esta mañana que yo escuchaba hacía referencia un tanto a que cada persona representa una etapa en la vida nuestra. Eh, el, eh, el hacendado, la persona que compra la hacienda, es aquella persona que ya seguramente, como algunos de nosotros o la mayoría, estamos ya pasando los 40, llegando a los 50 o ya llegamos al quinto piso y ya tenemos alguna madurez en nuestra vida, y eso hace que empecemos a entender las prioridades desde otro punto de vista. Y también hace referencia el autor a que esta persona es como el otoño, donde ya pasó tal vez su tiempo más productivo y solo está esperando a que llegue la parte final, que para este caso sería el invierno. La persona que va con las yuntas de bueyes representa tal vez a algunos otros de los que estamos aquí en esta reunión, y es esa etapa de la vida donde se trabaja más fuerte, donde se trabaja más duro, seguramente entre los 20 y los 40 años, que tal vez la misma ciencia y los mismos expertos recomiendan que es cuando mayor tiempo nosotros debemos dedicar a la parte laboral y a
producir, y seguramente pues hace referencia al verano, que de alguna forma metafórica es el tiempo en el cual el sol brilla mayormente y es cuando nosotros a través del sudor lo hacemos. Y el otro invitado hace referencia a esos primeros años de nuestra vida y seguramente es esa primavera cuando todos son flores y cuando todo es alegría y todavía no hay muchas preocupaciones. Y el autor también de este pasaje, y por eso quise tomarlo como base, lo cambiamos a último momento, esta lectura que hizo la hermana Susan de Lucas, dice que porque en la parábola no se hace referencia al invierno o a otra persona que pueda representar esa cuarta estación. Y es básicamente porque el invierno representa ya la cúspide de nuestra vida, el final de nuestros años, y no necesita representación alguna porque al final simplemente cosechamos lo que sembramos. Es decir, que los últimos años de nuestra vida van a significar lo que nosotros hayamos hecho en las otras etapas. Por eso es que resulta tan importante que en la medida de las posibilidades nos volvamos y nos convertamos en buenos administradores financieros para que al final de nuestras vidas no tengamos algún tipo de dificultad. Hoy por hoy, si tuviéramos que apartarnos un poco de la palabra y mirarlo de una manera materialista, pero a la vez muy objetiva, el deber ser es que nosotros podamos llegar a nuestra vejez, al menos acompañados de una pensión y que no tengamos esa intranquilidad desde el punto de vista financiero. Con esa premisa, quisimos compartir esa porción de la palabra y la voy a completar con otra referencia bíblica que está en el libro de Eclesiastés. Si usted tiene su Biblia allí, vamos a Eclesiastés y aprendamos de este gran sabio, como lo fue el rey Salomón. Algunos cuestionan que Eclesiastés haya sido escrito por el rey Salomón, pero creo que hay demasiadas evidencias que demuestran y pueden dar la tranquilidad de que sí fue escrito por ellos. De hecho, sugieren los autores que Salmos fue escrito en los primeros años y en la juventud del rey Salomón, Cantar de los Cantares ya un poco en su madurez y posiblemente Eclesiastés por la naturaleza que tiene el libro fue escrito ya en los últimos días porque sí nos enseña bastantes cosas. Así que vamos a Eclesiastés capítulo 12, versículo 1 al versículo 7 para terminar esta parte introductoria y entrar ya en materia. Denme 30 segundos para colocar la presentación y nos vamos acompañando de la presentación y tenemos exactamente 25 minutos para repasar los principios básicos de la mayordomía cristiana vista desde el punto de las finanzas. ¿Ven mi pantalla? Bueno, muy bien. Entonces, bienvenidos. Ya tuvimos nuestra oración. Entonces, lo primero que debemos entender con base en lo que hemos conversado hace un momento, que aprendíamos del libro de Lucas sobre la parábola de la gran cena y este pasaje de la Biblia, por tema de tiempo no lo vamos a mirar todo completo, que está en Eclesiastés capítulo 12, versículo 1 al versículo 7. Seguramente visto desde un contexto netamente humano, pues no es otra cosa distinta que la realidad de la vida que nosotros estamos o que conocemos y es que no le podemos huir a lo que vaya a suceder. Y lo más importante es lo que nos dice el autor
en el capítulo 1, y es que en la medida de las posibilidades nosotros debemos acordarnos de quiénes somos y de quién dependemos en los días de la juventud. Es decir, que nosotros debemos darle la relevancia a quien corresponde en la medida en que tengamos las posibilidades, porque lo que viene y el pasar de los años definitivamente es inevitable. Dios ha hecho una naturaleza humana tan perfecta que es increíble cómo uno a veces no percibe y no siente el pasar del tiempo y el pasar de los años, pero las personas que están alrededor de uno sí lo hacen, pero este pasaje tiene unos matices y tiene unas explicaciones tan claras y tan contundentes que resulta inevitable tener que entender quiénes somos y sobre todo qué va a pasar con nosotros. Por eso este título dice que es una realidad de la cual no podemos huir. Como les digo, no es la parte central de la conversación y de la charla o de la exposición que queremos tener, pero sí es una reflexión a pensar quiénes somos y hacia dónde vamos para que entendamos que si aún tenemos las posibilidades y si aún tenemos la oportunidad, debemos convertirnos en muy buenos administradores y entender la importancia y la relevancia que tienen las finanzas en nuestras vidas. Lo primero que enseña el rey Salomón aquí en este pasaje de Eclesiastés es que nuestra fuerza definitiva e inevitablemente un día va a desaparecer antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas, dice la palabra, y vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas. Y más adelante habla de otras tantas cosas, pues creo que no hace referencia distinta a lo que va a pasar con nosotros en nuestra condición humana. Cuando la palabra de Dios dice que antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas, pues creo que a mí me está sucediendo, hoy por hoy ya la mayoría andamos con gafitas y es porque la vista se va perdiendo y con cada año y con cada tiempo y con cada temporada que pasa, nos volvemos menos y menos detallistas. Más adelante dice la palabra, cuando temblarán los guardas de la casa, y es que ya con el tiempo a nosotros nuestras extremidades, tanto inferiores como superiores, nos empiezan a pasar cuenta de cobro. Luego dice, y se encorvarán los hombres fuertes, y eso hace referencia, pues que nuestra espalda también ya empieza a tener se empieza a encorvar un poco, ya la habilidad y la fuerza no es la misma, hace referencia explícita y tácita tal vez al tema de los dientes y de las muelas. Luego dice, cuando se levantará la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas, pues es que ya los oídos nos cuesta un poco de trabajo, ya no escuchamos con tanta claridad, ya la música no la escuchamos como lo hacíamos antes. Más adelante dice, y florecerá el almendro, pues son estas cositas blancas que empiezan a salir. Así que sí es importante que nosotros entendamos que las fuerzas van a ir menguando, que las fuerzas van a ir desapareciendo y que tarde que temprano lo inevitable va a tener que suceder. ¿Y qué es eso inevitable? Pues lo que está ya en la parte final del pasaje de Eclesiastés capítulo 12, y es que todos de alguna manera vamos camino a la muerte, y eso dice la palabra, porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores andarán alrededor. ¿Quiénes son los endechadores? Pues aquellas personas que están allí pendiente de lamentarse porque pues esa es nuestra condición humana, que cuando fallece alguien muy cercano, debe haber otra persona que haya de lamentarse. Así que eso es
la realidad y lo más importante es que nosotros debemos entender qué es lo que queremos, no solo para lo que hay hoy por hoy, sino para lo que está por venir. En conclusión, lo que el rey Salomón nos recuerda es una verdad absoluta que nosotros no podemos negar, es que todos envejecemos, que nuestro cuerpo pierde vitalidad y que de alguna manera mental y físicamente perdemos agilidad. Por eso, antes que todos esos males de alguna manera puedan llegar a nuestra vida, como dice la palabra del Señor, debemos acordarnos en el momento que corresponda y tomar las decisiones que correspondan. Quisimos poner esto como precedente, como introducción y ahora sí, entrar en materia del tema central que queremos comentar hoy, que es el manejo de nuestras finanzas, como les decía, en esta primera parte o en esta reunión del día de hoy, hacerlo con los conceptos y los principios más básicos y fundamentales, obviamente, de acuerdo a lo que nos enseña la misma palabra. Bueno, muy bien. ¿Quién ha llegado mientras esta primera parte? Ya veo por ahí a Carlitos. Hermano Carlitos, Dios le bendiga. Ya está conectada la familia Cortés. Buenas noches. Bendiciones, hermano. Buenas noches. La familia Cortés Morales, que este fin de semana nos acompañan desde la ciudad de Girardot. ¿Me siguen escuchando bien? ¿El audio es claro? Perfecto. Muy bien. 15 minutos. Don Alberto, Dios le bendiga. Igualmente, Roger. Bueno, vuelvo a compartir nuevamente la pantalla para que vuelvo y pregunto, ¿escuchan, ven bien mi pantalla? Sí. Bueno, muy bien. Mayordomía cristiana, las finanzas. El principio más importante es el que está allí en la parte, bueno, primero recordar que nuestro ministerio se llama o se denomina NISI, como está en Éxodo capítulo 17, versículo 15, porque hemos entendido que para nuestros hogares y para nuestro matrimonio el Señor es nuestro estandarte y de allí viene el nombre de este ministerio. El principio fundamental es el que está en el versículo 1 del Salmo 23, y es que el Señor es nuestro pastor y que bajo esa premisa nada habrá de faltarnos. Bueno, muy bien. Primero lo primero, y es que el Señor Jesucristo enseñó muchísimo, pero muchísimo. A veces quisiéramos pensar que no es así, pero hay infinidad de pasajes consignados en la palabra respecto el manejo del dinero, pero sobre todo la manera de usarlo correctamente. Y es tan especial la enseñanza que está en la palabra que el mismo Señor Jesucristo nos enseñó que no debemos hacer demasiado énfasis en él, pero también en algunos pasajes de la Biblia nos enseña que no debemos darle tan poca importancia. Por eso es que hoy vamos a enfocarnos en esos elementos básicos y fundamentales, partiendo no solamente de lo que está consignado en el versículo 1 del Salmo 23, sino también en el versículo 33 que está en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, que tal vez es la premisa más importante que nosotros debemos entender cuando de cosas materiales y de cosas monetarias y financieras se habla. Y es que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas nos serán añadidas. No podemos hablar de finanzas, no podemos hablar de dinero, no podemos hablar de presupuesto, no podemos hablar de obligaciones, no podemos hablar de deudas y de todos estos temas que tienen que ver con la parte monetaria si primero no tenemos claro estas tres primeras
bases fundamentales. Van a sonar demasiado elementales, seguramente para el nivel de personas que están aquí reunidas hoy con nosotros, pero creo que vale la pena tenerlo presente porque desafortunada y lamentablemente en ocasiones las pasamos por alto y se nos olvida. Lo primero es que si bien lo sabemos, debemos estarlo reiterando y debemos tenerlo presente muchas veces. Y es que Dios es el dueño de todo. Este mundo y todo lo que hay en él le pertenecen a Dios. Ese es el primer gran principio respecto al dinero y también es el primer gran principio cuando hablamos de cosas materiales y es que Dios es el dueño de todo. La Biblia lo deja muy, muy claro que este mundo y todo lo que hay en él pertenecen a Dios porque es Dios quien creó todas las cosas. Y si Dios es quien creó todas las cosas, por línea directa, todas las cosas le pertenecen a él. Dice el Salmo 24, el capítulo 1, que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todos los que en él habitan, porque Dios es el dueño de todas las cosas que hay. Incluso hay un versículo tan tácito y tan directo en este sentido, especialmente en lo que tiene que ver con el dinero, que en la palabra dice, mía es el oro y mía es la plata, dice Jehová de los ejércitos. Y en el Salmo 50, por allá después del versículo 10 y el versículo 12, dice que los millares de animales y los collados, el mundo y su plenitud es mío, dice el Señor. Por eso nunca debemos olvidar que Dios es el verdadero dueño de todas las cosas. Nosotros, indistintamente la condición que tengamos, podemos poseer muchas, muchas cosas, algunos más que otras, pero el dueño de ellas es Dios y el mismo rey David reconoció a Dios como propietario y en muchos pasajes, no solo en los Salmos, sino también por allá en el libro de Crónicas hay infinidad, bueno, no infinidad, pero sí hay varios versículos que hacen referencia a este primer principio. Segundo, así como Dios es el dueño de todo, debemos entender como principio fundamental que todas las cosas provienen de Dios. No solo Dios es el dueño de todas las cosas, sino que todo lo que recibimos proviene de Él. Podemos ganar mucho dinero de la manera que sea, obviamente siendo honestos y siendo trabajadores, pero debemos entender que quien nos da las fuerzas, quien nos da la salud y quien nos provee ese trabajo es Dios. Por eso, la misma Biblia en algunos pasajes nos advierte del peligro de olvidar a Dios y confiar únicamente en nuestras fuerzas. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio que debemos acordarnos del Señor nuestro Dios porque Él nos da el poder para hacer las riquezas. Y el tercer principio, ya para entrar en materia, es que nosotros y todo lo que tenemos pertenece a Dios. Dirán, oiga, pero es lo mismo que dice en el primer principio. No, porque este tercer principio ya hace referencia es a un tema mucho más personalizado y mucho más directo. Por eso, este tercer gran principio nos recuerda que nosotros y todo lo que nosotros tenemos pertenece a Dios y pertenece a Dios por dos razones, o nosotros mejor pertenecemos a Dios por dos razones fundamentales y básicas. Uno, porque fuimos creados por Dios, dice el Salmo 100, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos y que pueblo suyo somos y ovejas de su prado, pero también nosotros pertenecemos a Dios, por lo que muchas veces nuestros pastores y el reverendo nos han enseñado, y es que la Biblia indica directa y claramente que pertenecemos a Dios por redención.
porque nosotros mismos pertenecemos a Dios y todo lo que tenemos también le pertenece al Señor. Es lo primero que nosotros debemos tener en cuenta cuando hagamos un análisis de lo que está sucediendo alrededor de nuestra vida con nuestras finanzas. 3 principios básicos y fundamentales, más allá de entender si tenemos deudas, si no tenemos deudas, si lo ganamos, si no gastamos, si nos alcanza, si no nos alcanza, si hay proyectos, si no hay proyectos, si somos independientes, si somos dependientes. Lo más importante es que entendamos estos 3 principios. 1, que Dios es el dueño de todo. 2, que todas las cosas provienen de Dios. Y 3, que nosotros y todo lo que tenemos pertenecen a Dios. Muy bien. Ahora sí, vamos a la palabra, a ver qué dice la palabra y qué enseña la Biblia respecto a la parte financiera y sobre todo a el dinero. Bueno, más que principio, enseñanza número 1, no nos metamos en deudas, no incurras en deudas. Si nosotros lográsemos poner esta enseñanza o esta característica o este primer ítem en nuestras vidas, de seguro nos evitaríamos muchos problemas. Hay algo claro y es que Dios no quiere que su pueblo tenga deudas. Dice Romanos en el capítulo 3, en el versículo 8, que no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. ¿Cuál es el problema de las deudas? No es si se pagan o no se pagan, no es si son necesarias o no son necesarias. A veces hay quienes cultivan por allí una premisa que para tener algo hay que endeudarse. El problema es que a la luz de la palabra, las deudas hacen que nosotros perdamos un poco nuestra libertad. Y en Proverbios capítulo 22, versículo 7, perdón, dice que el que toma prestado es siervo del que presta. Por eso es que muchas veces Dios llama a la gente a servirle, pero no podemos justificarlo a causa de las deudas. Entonces, la palabra es directa y nos recomienda que no incurramos en las deudas. 2, y es una dificultad muy grande que uno a veces encuentra en las personas, y es ese interés desaforado en conseguir cosas materiales. Y para este caso, dice el texto que no nos esforcemos por ser ricos, no te esfuerces por ser rico. Yo lo decía tal vez en la parte introductoria, que el amor al dinero ha destruido más gente que ninguna otra cosa. De hecho, la palabra nos lo enseña de una manera tan clara y tan directa en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 6, versículo 10, que dice que porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Una cosa es anhelar algunas situaciones, otra cosa es anhelar ser rico y esforzarnos por esos. Y el problema es que en ocasiones las tenencias materiales y la ambición material va mucho en contravía del amor que se tiene a la gente. Por eso es que la Biblia nos advierte que contra los planes rápidos y fáciles hay que tener mucho cuidado, porque está una línea muy delgada que se llama la posibilidad de cometer actos fraudulentos, porque una persona que anhela tener muchas cosas aterriza en una cosa que se llama la avaricia, y quien de alguna manera digamos, se enfoca en volverse avaro o en tener mucha avaricia, la palabra dice por allá en Proverbios 28, 22, que el único resultado que va a tener es todo lo contrario, y es que va a aterrizar en la pobreza. Tercero,
es que no debemos acumular riquezas. Nosotros, como cristianos, sí debemos aprender a generar una costumbre, y más que una costumbre, una cultura de ahorro, pero es una especie de ahorro para atender las emergencias, pero no debemos acumular dinero. El mismo rey Salomón, que dice la palabra y dice la historia, que es uno de los hombres más sabios que ha vivido, dijo que hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal. Eso está en el versículo 13 del capítulo 5 de Eclesiastés. Y en el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo, en Mateo 6, versículo 19 al 21, dice que no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Y ahí está la contraparte de esa advertencia cuando dice que debemos es hacer tesoros en el cielo, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Quiere decir que si nuestra mayor cosa o nuestro mayor patrimonio está representado en las riquezas, quiere decir que nuestro corazón de alguna manera se está desvirtuando un poco y estamos perdiendo el sentido de la vida. Que nos lo enseñan muchísimo, pero a veces nos olvidamos de él, y es que no hagamos del dinero nuestro Dios. Y hay una palabra que también es tan clara y tan directa, que está en Lucas capítulo 16, versículo 13, que va cuando el Señor nos enseña que ningún siervo puede servir a dos señores. Y lo mismo, está la advertencia, pero también está lo que habrá de suceder, y es que aborrecerá al uno y amará al otro, y estimará al uno o menospreciará al otro. Por eso es que no podemos servir a Dios y a las riquezas, y la Biblia nos advierte una y otra vez contra el peligro del dinero, que el mismo Señor Jesucristo lo llamó riquezas injustas, porque el dinero está concebido como una estrategia que utiliza el enemigo para mantenernos lejos de Dios. Y el problema del dinero es que representa tal vez una de las tentaciones más complejas que enfrentamos los seres humanos. Es inevitable, pero inevitable caer en esa tentación, pero el problema es que esa tentación nos lleva a comportarnos de una manera codiciosa y hace que nos volvamos demasiado necios. Cuando nosotros le damos mucha relevancia al dinero en nuestras vidas, terminamos convirtiéndonos en necios, y la necedad no es otra cosa que terminar haciendo lo contrario a los principios y los valores. Y tal vez eso es lo más relevante que debemos entender en este sentido. Muy bien. Ahora sí, ya entendimos lo que dice la palabra, devolvámonos y miremoslas nuevamente. Uno, que no incurramos en deudas, no lo digo yo, lo dice la palabra. Dos, que no nos desgastemos por volvernos ricos. Tres, que si tenemos la posibilidad de encontrar una manera de alguna forma tener una estabilidad y tener un acomodo desde el punto de vista monetario, material y financiero, no acumulemos riquezas, y lo más importante es que no nos convertamos en necios por darle primer lugar al dinero más que a Dios. Ahora sí vamos a entrar ya en la parte final. Cuando dice consejos de sabios, no es porque yo los dé, sino porque obviamente están concebidos no solo desde un punto de vista de la administración, sino también con un sustento y con un soporte netamente bíblico, y son recomendaciones que podemos tener en cuenta en el día a día. Y con esto ya vamos entrando en la parte final para estos últimos 5 minutos. Uno, acostumbrémonos a hacer un presupuesto. Alguna vez recuerdo que años atrás
en nuestras reuniones, hicimos alguna vez ejercicios de presupuesto. Es muy fácil, entradas, salidas, excedentes, remanentes, déficit o superávit. ¿Qué es un presupuesto? Pues simplemente identificar cuáles son las entradas que yo tengo, que la familia tiene o que el matrimonio tiene o que el hogar tiene que asegurados y cuáles son los gastos. Eso es un presupuesto. No actuar de manera reactiva, sino actuar de manera proactiva conforme lo que nosotros tenemos ya comprometido. Lo que les decía hace un rato, en la medida de las posibilidades, es bueno hacer una reserva para atender algún tipo de emergencias. De las dificultades más grandes que uno percibe con personas que trabajan eventualmente con uno es que cuando las circunstancias o Dios pone una prueba en sus vidas, casi siempre tienen ese inconveniente y es que no tienen dinero para atenderlas. A veces ese dinero sirve para hacer un viaje, para ir a algún lugar, no estoy hablando de un viaje de vacaciones, sino para atender algún tipo de circunstancia adversa. Y el hecho de tener una reservita por allí hace que uno piense con mayor tranquilidad y al menos ese problema lo tenga resuelto. 3, tratar de no hacer compras a crédito. Esto lo enseñan en finanzas personales, pero también es un principio bíblico. No hay que endeudarse. Si definitivamente hay que hacerlo, pues hay que procurar que los plazos sean lo menos posibles. Hay que tratar de que no sea con una entidad financiera, porque el negocio de ellos es finalmente eso, prestar dinero y cobrar intereses. Tampoco pues es irse al vecino, al cuentagotas, pero sí tratar de limitar las compras a crédito y en la medida de las posibilidades utilizar pagos y temas de contado. Cuarto, siempre hacer esta pregunta: ¿lo necesitamos o lo deseamos? Cuando vayamos a incurrir en algún tipo de gasto, en algún tipo de compra o en algún tipo de pago, entender si es algo necesario o simplemente es algo que deseamos tener a pesar de que no lo necesitamos. Es una premisa fundamental y es una premisa básica y es a veces vale la pena que uno se siente, mirar alrededor de lo que tiene en la casa y preguntarse, oiga, si era necesario o definitivamente es que lo quería, lo deseé tanto y al final me está abriendo un huequito en mis finanzas. Quinto, algunos acostumbran ya no hablar de esto, pero pues es inevitable. Hay quienes son o somos compradores compulsivos. Esto le atañe muchísimo, especialmente a las mujeres, pero hay hombres que también somos compradores compulsivos, especialmente con cosas que nos gustan, con artículos deportivos, con libros, con música, y pueden resultar cosas, como dice el punto número 4, que no se necesitan, sino que simplemente es un deseo y al final terminan abriendo un huequito y un bache en nuestras finanzas. Sexto, hay que pagar las deudas, pero en lo posible pagarlas a tiempo. Va en la misma línea con el punto número 3, tratar de no endeudarse, pero si fue necesario, es mejor pagar las deudas y pagar las cuotas oportunamente. Si es un recibo de servicios públicos, tratemos de pagarlo oportunamente, porque si se generan dificultades para pagar un solo recibo, pagar dos ya se vuelve mucho más complicado. Y séptimo, y tal vez el más importante de todos, que debería estar de primero, pero pues resume lo que acabamos de ver del punto 1 al punto 6, es que tenemos que ser tan buenos administradores que debemos vivir de lo que Dios provee. Eso está establecido allí en la palabra. Y una recomendación encarecida, por favor, por favor, por favor, por favor, no sirvas de fiador. Es fundamental abstenerse de servir de fiador. Recuerden que la palabra dice por allí que no debemos fiar. Y terminemos con estos últimos punticos rápidamente. Uno, si estamos endeudados, hagamos una lista de las deudas y llevémosle un control. Nuestra mente es muy valiosa, pero es importante que tengamos un control muy claro, muy específico y muy diáfano de las deudas que tenemos. Dos, si hacemos un presupuesto, hagámosle seguimiento. Llevemos el paso a paso del
presupuesto y miremos qué está pasando con nuestros ingresos, pero sobre todo qué está pasando con nuestros gastos. Tercero, estemos decididos siempre a pagar. A veces decimos, ay, no, es que el vecino puede esperar, ay, es que el de la tienda puede esperar, ay, es que el banco puede esperar. Ah, no, eso si no son 2 meses, no me cortan el agua, entonces yo espero y más bien pago los 2 meses después. No, siempre hay que tener una decisión de pagar. Hay que cumplir las obligaciones. El que paga lo que debe sabe lo que tiene. Eso no está en la Biblia, eso lo enseñan en finanzas personales. Cuarto, si hay obligaciones, hay que dar la cara, hay que poner la cara, hay que hablar con los acreedores, hay que decirles lo que está pasando y hay que comprometerse. Y si nos comprometemos, pues tenemos que cumplir. Y una última recomendación, por favor, por favor, por favor, por favor, si nos comprometemos, paguemos y perseveremos en cumplir nuestras obligaciones. Muy bien, me pasé 5 minuticos, pero espero que estos principios hayan sido muy claros. Son básicos, se encuentran en cualquier libro de finanzas personales, en cualquier Google, pero démonos cuenta que todo tiene un sustento bíblico y todo está consignado en la palabra y de seguro. Si lo ponemos en práctica, nos va a servir muchísimo. ¿Preguntas, dudas para entrar ya en la parte final de la reunión? Bueno, no hay dudas, no hay preguntas. Aportes, aportes, complementos. Señor, Con el Bitcoin que tengo por ahí, ¿qué hago? ¿para qué? No le escucho, hermano Luis. Bueno, lo haré de otra forma. Muchas personas, inclusive, bueno, hablan sobre lo que está en las monedas digitales y toda esta cuestión, ¿no? Bitcoin y todo eso. Dicen que son inversiones sanas, hay gente que dice que no. Entonces, desde su punto de vista, conocimiento, queríamos dar tu opinión. ¿O quieres? Como así. ¿Invierto o no invierto? No, lo cierto es que las monedas digitales no están reglamentadas por ningún lado. No significa que no estén respondiendo, pero detrás de eso no hay ningún respaldo, ¿no? Las entidades financieras, al menos en el caso de Colombia, manejan una cosa que se llama el encaje bancario, y es que toda entidad financiera tiene que disponer entre un 20 y un 25% de todo lo que recauda para responder en caso de que haya alguna crisis o de que haya alguna dificultad, para responderle a los ahorradores o a los inversionistas. Lo mismo pasa con todas estas empresas que cotizan en bolsa. El Bitcoin y todas las monedas digitales no están reglamentadas en todos los países. Formal y oficialmente no son ilegales tampoco. Es un mercado, obviamente en la medida en que haya oferta, pues también hay demanda. En la medida que haya gente con capacidad de invertir, pues ese mismo dinero es el que reinvierten en otro tipo de negocios y con eso pagan los remanentes y pagan los rendimientos. Pero el día que haya un bache o el día que haya una amenaza o el día que haya, ellos le llaman una, se me va el nombre técnico, pero digamos como un amago de crisis, pues definitivamente el riesgo se corre. Ese es un principio básico de las finanzas, y es que a mayor rendimiento, mayor riesgo. ¿Sí? Cuando más pagan es porque mayor riesgo hay. Entonces, pues digamos que no es que no valga la pena hacerlo, pero definitivamente sí tiene que estarle uno sobrando el dinero para asumir un riesgo de esos, porque seguramente en algún momento van a tener un traspiés. No debería decir esto, pero digamos, de asumir el riesgo sería hacerlo 1 o 2 veces y salir corriendo de inmediato. Lo que pasa es que eso está hecho para no salir, para no huir. Invertir en monedas digitales es como ir a jugar a un casino, más o menos. La gente no quiere salirse de allí porque definitivamente se acostumbran a que les paguen bien, pero tarde que temprano van a subir un traspiés y no va a haber un respaldo detrás de ello.
Entonces, aproveche y sáquela antes de que se le desvalorice. Sí, la estoy vendiendo, me la puedo. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a terminar aquí y vamos a algo un poco más especial. Y es que vamos a recordar, como ya llevamos el 4º mes del año, vamos a recordar quiénes cumplieron años en estos 4 meses y quiénes tuvieron sus aniversarios también en estos 4 meses. Según nuestros registros, en el mes de enero estuvo por allá de cumpleaños el hermano Melciades. Hoy no vamos a celebrar ni le vamos a cantar, sino que queremos recordarlo con mucho cariño porque es costumbre en esta reunión. Y también el 5 de enero, el aniversario de el hermano Luis y la hermana Ariana. Y finalizando el mes de enero, nuestros amados hermanos Elmar y Anabel también estuvieron de aniversario. En el mes de marzo, Manita Socorro estuvo cumpliendo años el 28 y nuestro hermano Alberto y la hermana Iracema tuvieron su aniversario el día 7 de marzo. Y nuestra última cumpleañera, el mismo día. No, corrijo aquí. El 7 de marzo cumplió años la hermana Iracema. El aniversario de ellos es en octubre. Hubo un error de digitación. Sí, es el cumpleaños de la hermana Iracema. El aniversario es en octubre. Y la semana pasada cumplió años la hermanita Ariana, que la felicitaron como 2 días antes y fue medio adelantado. Así que Dios les bendiga grandemente. Sabemos que lo pasaron bastante bien, que celebraron bastante bien y como es costumbre en nuestra iglesia, pues obviamente les cantó el cumpleaños y se oró por ellos. De nuestra parte, es todo por el día de hoy. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esto, como lo decimos siempre, nos alimenta profundamente el alma, la mente, pero sobre todo el corazón. Nos encanta, nos gusta muchísimo, lo sentimos como un reto muy, muy grande. Cada vez que tenemos esta posibilidad y esta oportunidad nos genera los mismos nervios como si fuera la primera vez, porque sabemos que es una responsabilidad muy grande, pero creemos que Dios nos ha bendecido grandemente y que con esto tenemos también la posibilidad de compartir y si se puede ligar la formación académica y la experiencia laboral y profesional con lo que está consignado en la palabra, pues eso nos hace muy felices y nos da muchísima, muchísima alegría. Así que de verdad, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.